Top 10 Vídeos presenta 10 auténticas locuras que los antiguos griegos hacían. Número 10. Lanzar una manzana. Aunque no lo creas, para los antiguos griegos, una acción tan extraña y puede que violenta como lanzarle una manzana a una mujer representaba una señal clara de deseo de contraer matrimonio. De hecho, esta petición era para ellos tan seria que la mujer estaba obligada a hacer del conocimiento de su familia el hecho y el caballero lanzador de la fruta estaba en la obligación de formalizar sus intenciones en poco tiempo. Por lo general, quien lanzaban la fruta y no daban muestra de seriedad podían ser juzgados por haber ultrajado el honor de una joven, e incluso se sabe de casos en donde la víctima era una doncella y el falto de palabra fue condenado a morir a causa de su engaño. Así de peligroso era lanzar una manzana en esa época. Número 9. Lápiz labial rojo. El lápiz labial es tan antiguo como el propio gusto femenino por los maquillajes, y en todas las culturas donde este fue usado siempre se le otorgó diversos significados a cada color. Grecia no se quedó atrás, y es que, por ejemplo, usar labial rojo era una clara muestra de que quien lo portaba se dedicaba a la labor más antigua del mundo, es decir, la prostitución. De hecho, usar colores fuertes similares al rojo fue por siglos propio de libertinas, y esta costumbre estaba tan arraigada que las mujeres de la alta sociedad solo podían usar una paleta restringida de colores similares a la piel. Esto para evitar quedar como prostitutas ante una sociedad libertina, pero altamente prejuiciosa. Número 8. Milo de Crotón. Conocido también como Milo de Crotona, fue un célebre deportista griego ganador absoluto en 6 ocasiones de las Olimpiadas y varios otros juegos similares. Se dice que a lo largo de su vida realizó tantas proezas que lo llevaron a estar cerca de ser reconocido como un semidios. Se dice que un día, durante una sesión de aprendizaje con Pitágoras, el techo del recinto se vino abajo y fue Milo quien lo sostuvo a pulso mientras todos los presentes salían. También se cuenta que entre otras de sus proezas está haber llevado cerca de 4 años un buey cargado en sus espaldas para luego darle muerte. Este campeón consiguió su muerte de forma tan épica como vivió. Se dice que durante una caminata por el bosque consiguió un árbol a medio cortar que solo lo unía una cuña. Al intentar cortar el árbol con su fuerza, su mano fue trabada, dándole tiempo y ocasión a los lobos para devorarlo. Número 7. Filósofo en un barril. Siempre se ha sabido que quienes dedican su vida a estudiar la filosofía suelen adoptar hábitos poco extraños, pero que sin embargo le funcionan para conseguir la armonía espiritual necesaria para este tipo de estudios. El caso de Diógenes de Sinope es uno de los ejemplos más claros de que este hecho ha sido así desde el comienzo de la historia. Diógenes fue uno de los más grandes filósofos griegos que, aunque no legó ningún estudio escrito, dejó conocimientos suficientes para que otros filósofos más adelante le dieran el crédito que merece. Su vida se desarrolló entre Atenas y Corintio. Diógenes se distinguió de todos debido a que, aun cuando tenía recursos suficientes para tener una residencia estable en cualquiera de las dos ciudades, él prefería vivir en un barril. Según él, dentro cabían sus pertenencias, su conocimiento y él mismo. Se dice que desde que salió de su hogar en Sinope, nunca más vivió en una casa propiamente dicha y que al final de sus días murió dentro de su barril. Número 6. Toro asador. Hasta ahora no habíamos hablado del lado oscuro de Grecia. Sin embargo, como toda sociedad, esta ilustre civilización también ocultaba secretos que a pocos podrían agradar. En este caso nos referimos a uno de los sistemas de tortura más crueles que se han conocido. El toro asador de lejos era el medio de tortura y ejecución preferido por la clase dominante de Grecia, que solía acompañar su uso con grandes banquetes llenos de bebida y de sexo. La víctima se situaba en su interior. Era cerrado herméticamente y colocado directamente al fuego. Técnicamente la persona terminaba cocinada en sus propios jugos
mientras el vapor descrito como el de carne en mal estado asada al carbón llenaba el salón donde los asistentes comían, bebían y disfrutaban. Número 5. Ejercicios al desnudo. Siempre se ha sabido que para practicar deporte, sea cual sea su naturaleza, es indispensable contar con una vestimenta cómoda y adecuada. Sin embargo, los griegos llevaron este conocimiento al límite al practicar la mayoría de sus ejercicios de gimnasio totalmente desnudos. De hecho, una de las reglas de oro de la práctica deportiva en la antigua Grecia era el practicarlos totalmente desnudos. Esto tenía significado tanto religioso como médico y cultural. De ahí que cualquier vestimenta fuera rechazada por sus practicantes. Otro de los motivos por los que los deportes se practicaban de esta forma era con la idea de realzar la belleza física, algo muy apreciado por los griegos que veían en el cuerpo humano una verdadera obra de arte diseñada por los dioses. Número 4. Control de natalidad por estornudo. Grecia fue conocida por los grandes avances tanto en ciencias sociales y políticas como en el área médica. Sin embargo, en cuanto a anticonceptivos, tenían algunas ideas que realmente hoy suenan a un poco desquiciadas. Una de ellas, y quizá el método preferido por nobles y partisanas por igual, era el del estornudo, que en realidad era mucho más complejo que un simple estornudo. Hoy en día no se conoce bien la teoría detrás de esta técnica. Sin embargo, para las antiguas griegas bastaba con que inmediatamente después del acto amoroso dieran un salto hacia atrás, se pusieran de cuclillas y estornudaran con fuerza para que ningún espermatozoide pudiera ingresar a la cavidad uterina, evitando así un embarazo. Número 3. Figging. Realmente los griegos podían ser sujetos muy crueles si se lo proponían, más aún a la hora de disciplinar a quienes se encontraban bajo su tutela, así como a su servidumbre. Fue esta última, la servidumbre, quien conoció uno de los métodos disciplinarios más crueles, sádicos y degradantes aplicados especialmente a la servidumbre femenina. Y es que cuando una criada osaba desobedecer a su amo, este podía aplicar el figging, un método de disciplina que consistía en tomar un trozo de raíz de jengibre, tallarlo de forma fálica, eliminar su cáscara y sodomizar a la desobediente, generando una sensación similar a una quemadura al rojo vivo. Este método fue usado durante siglos y aunque hoy en día se sabe que la acción del jengibre no resulta para nada perjudicial, podemos estar seguros que ninguna de sus víctimas agradeció la lección. Número 2. Quemando templos. Los templos eran sitios muy sagrados para los griegos. En ellos habitaban sus múltiples dioses y sus vasallos. Vulnerar uno de ellos representaba ganar la ira de la deidad y esto solía ser sinónimo de desgracias para el pueblo entero. Sin embargo, durante una época específica en Grecia, se acostumbró a prender fuego a los templos como señal de iluminación. Algo sorprendente, claro está, la mayoría de los templos griegos eran de mármol o granito, material que fácilmente resistía el intenso calor, lo que hacía que los incendios fuese simplemente algo circunstancial. Esta tradición duró muy poco, debido principalmente a la fortaleza religiosa que existía en esta cultura. Número 1. Cadáver victorioso. En prácticamente todas las civilizaciones se les rinde especial homenaje a los difuntos. Hoy en día en Occidente suele brindársele un par de días de velación en capilla ardiente y luego suelen ser sepultados siguiendo el rito religioso del difunto. En Grecia, las cosas no eran muy diferentes, especialmente cuando se trataba de personajes especialmente relevantes, deportistas, guerreros o grandes filósofos, que solían declararse victoriosos a la muerte y se inmortalizaban de diversas formas. Esta extraña costumbre nos permite hoy en día conocer la vida y obra de pensadores e intelectuales, así como los logros de personajes del deporte que marcan un antes y un después de la civilización griega.